Bueno, muchas gracias, representante Ángela Robledo. Saludo a los senadores y representantes a la Cámara que están aquí presentes, a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, al señor Fiscal General de la Nación, a Andrés Gil, a la señora vicedefensora, a la consejera presidencial para los derechos humanos, a la señora vicefiscal, a los señores oficiales de la Policía Nacional. Llego hasta esta hora porque estaba en una reunión que normalmente sostenemos todos los jueves en el Congreso de la República con los voceros de los distintos partidos políticos en un asunto que en principio no está relacionado con este, pero en el fondo sí guarda mucha relación. Esa reunión que sostenemos los jueves lo que hace es propiciar una discusión entre todas las fuerzas políticas sobre la implementación de los acuerdos con las FARC en lo relacionado con el punto 2, que es el de la participación en política. Y en principio, pues ese tiene que ver con una reforma a las reglas de juego electoral, al sistema político, pero recordarán ustedes que el fundamento, que la línea medular que tienen los acuerdos del Teatro Colón en materia de participación en política es la seguridad para el ejercicio de la política. Y el ejercicio de la política es entendido en los acuerdos no solamente como la posibilidad de que los partidos y movimientos políticos con sus militantes, con sus voceros, puedan ejercer el derecho a ser elegidos, sino que la política en el acuerdo es entendida también como la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresar su pensamiento libremente y no tengan que enfrentar limitaciones para ello que tienen en algunas ocasiones que ver con amenazas y con atentados contra la vida misma. Luego, todo lo que se está discutiendo allá, en términos del estatuto de la oposición, en términos de las modificaciones a las reglas de juego electoral para que esta democracia sea más incluyente, pues hacen parte de un conjunto de garantías que está íntimamente relacionado con el tema para el cual ha sido convocada esta audiencia pública, que nos parece muy importante que los senadores y los representantes así lo hayan decidido. Yo me voy a limitar solamente a contarles las medidas más importantes que desde el Gobierno Nacional se han tomado. Entiendo que ya hizo uso de la palabra el viceministro Aníbal Fernández de Soto y no sé qué otros compañeros del Gobierno Nacional hayan intervenido ya, así que corro el riesgo de a lo mejor repetir mucho de lo que ellos ya hayan dicho aquí, pero voy a hacer una presentación muy sucinta. Solo intervino el viceministro de Defensa. Perfecto, bueno, espero no repetir parte de lo que él haya dicho, pero ustedes me excusarán si así ocurre. En el mes de marzo de este año se incrementaron significativamente los homicidios contra líderes sociales y líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos. En ese mes, el presidente de la República nos dio la instrucción de constituir una comisión de alto nivel, que además tenía la vocación de ser transitoria en el entendido de que una vez suscrito el acuerdo con las FARC, empezaría a funcionar la Comisión de Alto Nivel de Garantías que justamente fue instalada ayer. Esta comisión transitoria estuvo conformada porque ya expiró su vigencia por el señor Fiscal General de la Nación, por el señor Defensor del Pueblo, por los ministros del Interior y Defensa, por el señor Director de la Policía Nacional, y a la misma es invitado permanente el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y a la misma comisión le habíamos cursado una invitación
a las organizaciones sociales y políticas, digamos, más afectadas en términos de agresiones a sus líderes. Habíamos invitado a la Marcha Patriótica, habíamos invitado al Congreso de los Pueblos, habíamos invitado también a la Unión Patriótica y habíamos invitado a las plataformas de derechos humanos que hacen parte de la Mesa Nacional de Garantías. El propósito de esa invitación era que ellos designaran a 5 voceros para que, junto con los voceros del Estado, que ya acabo de mencionar, deliberáramos al seno de esta comisión y pudiéramos hacer un ejercicio de seguimiento a los casos de agresiones a líderes sociales y a líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Desafortunadamente, entendemos que las dinámicas propias de estas organizaciones no permitieron la designación de esos voceros, salvo una nota que nos cursaron las plataformas de derechos humanos. No ocurrió lo mismo con las otras organizaciones. Sin embargo, desde el Estado, es decir, con los voceros del Estado, nos hemos venido reuniendo cada semana, todos los miércoles en el Ministerio del Interior, para analizar lo que ha venido ocurriendo y sobre todo para hacer un seguimiento detallado a las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación adelanta por estos crímenes. Lo primero que tendría que señalar de esta comisión es que tomamos la decisión de allanarnos a la lista que nos presenta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esa es la lista sobre la cual hemos venido haciendo el seguimiento prioritario a las investigaciones que se adelantan por estos crímenes. Hemos también tomado la decisión de sesionar por fuera de Bogotá. Lo hicimos en el primer semestre de este año en Soacha, luego del crimen de un integrante de la Juventud Comunista que ocurrió tal vez en el mes de abril en ese municipio. Lo hicimos también en Sincelejo, luego del crimen de un líder reclamante de tierras, y más recientemente lo hicimos en el municipio de Barbacoas, en Nariño. Aspirábamos a hacerlo en el municipio de Caloto, en el norte del Cauca, pero algunas dificultades impidieron que pudiésemos llegar hasta ese municipio y finalmente hicimos la sesión en el municipio de Popayán, en la capital del departamento del Cauca. En estas visitas regionales lo que hemos querido es escuchar a la comunidad, palpar en el terreno un poco más de cerca lo que está ocurriendo y además en las reuniones semanales que hacemos en el Ministerio del Interior, pues hemos venido, como les decía, haciendo un seguimiento muy detallado a lo que ha venido ocurriendo. Evidentemente este año se han incrementado con relación al año inmediatamente anterior los homicidios contra líderes de organizaciones sociales y contra líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Hasta antes de los hechos de este fin de semana teníamos en nuestro registro 56 homicidios, que es una cifra superior a la del año 2015, que si la memoria no me falla estaba en un poco más de 40 homicidios. Y lo que hemos querido es analizar caso a caso, tratar de hacer un contexto de la situación. El gobierno nacional no tiene la pretensión del negacionismo. Esta es una situación que nos preocupa, que nos alarma, que es absolutamente prioritaria para el gobierno nacional. Hemos querido además tener la caracterización de los líderes que han sido asesinados. Hemos podido descubrir que la mayoría de ellos ejercen su liderazgo a través de las juntas de acción comunal. También hemos identificado, digamos, unas zonas, unos departamentos en donde se ha dado la mayor prevalencia de estos homicidios. Nos preocupa enormemente lo que está ocurriendo en el departamento del Cauca, que claramente es el departamento que registra el mayor número de homicidios en este año. Nos preocupa también lo que está ocurriendo en el departamento de Antioquia. Nos preocupa lo que está ocurriendo fundamentalmente en la costa pacífica nariñense y en la cordillera del departamento de Nariño,
que hacen parte de la jurisdicción fundamentalmente del municipio de Policarpa. Nos alarma también lo que ocurrió hace un par de semanas en San Vicente del Caguán y en el Piedemonte Llanero, en los límites entre los departamentos del Caquetá y del Meta. Y en algunas ocasiones hemos tomado la decisión de enviar misiones de verificación. En el departamento del Cauca fundamentalmente se han hecho misiones de verificación que nos han permitido tener un contexto mucho más claro de lo que ha venido ocurriendo, pero como les digo, pues este es un asunto que convoca el concurso de muchas entidades. Yo quiero destacar el trabajo que ha venido haciendo la Fiscalía General de la Nación desde que esta comisión empezó a sesionar. Cuando empezamos en el mes de marzo a sesionar del listado de homicidios que nos había entregado la Marcha Patriótica, no existía una información clara de las pesquisas que hubiese adelantado la Fiscalía General de la Nación sobre esos hechos. Hoy, y seguramente el señor Fiscal General de la Nación pues dará unas cifras mucho más actualizadas, pero las que tenemos hasta hace un par de semanas indican que de ese listado ya 105 de esos casos tienen noticia criminal. Varios de ellos tienen ya imputaciones de cargos, existen también algunas sentencias, pero ese es un asunto, reitero, sobre el cual seguramente se va a referir el señor Fiscal General de la Nación. Y destaco que desde esa época, desde el mes de marzo, la Fiscalía General de la Nación hizo un gran esfuerzo por identificar investigaciones que se adelantaban en las fiscalías seccionales y también investigaciones que se adelantan en la Unidad de Derechos Humanos aquí. Perdón, pensé que me pedía el minuto para intervenir usted, por eso guardé silencio. Pensé que era una interpelación. Bueno, quería relatarles un caso que nos parece en términos de contexto emblemático, y es el caso del municipio del Tambo en el departamento del Cauca. La mayoría de los crímenes en ese municipio han sido contra personas que hacen parte de una cooperativa de mineros artesanales. Y una organización criminal al parecer ha querido quedarse con la actividad de estos mineros artesanales y por supuesto ellos se han opuesto a esa pretensión ilegal y algunos de ellos han resultado asesinados y otros amenazados. Si uno revisa, digamos, el contexto particular de cada uno de estos casos, dependiendo de la región particular, va encontrando unos móviles por cuenta de las investigaciones que ya se han adelantado. Pero en esta comisión, básicamente lo que hemos querido hacer es entender el fenómeno, no negar per se la probable sistematicidad de estos acontecimientos. Yo les he dicho a los voceros de las diferentes plataformas de derechos humanos y de las diferentes organizaciones sociales que nosotros no estamos negados a la posibilidad de que exista una sistematicidad, pero que desde el gobierno nacional pues tenemos que allanarnos para una conclusión de esa naturaleza a los resultados que arrojen las investigaciones que sobre los mismos desarrolla la Fiscalía General de la Nación. De tal manera que en esta comisión lo que pretendemos hacer es un esfuerzo conjunto para entender el fenómeno, para reaccionar ante el mismo y también para tomar medidas que permitan prevenir nuevos hechos de esta naturaleza. En ese orden de ideas y también para ser juicioso con el tiempo que me ha sido anunciado que tengo para esta intervención, es fundamental la etapa de la implementación. Seguramente lo dijo el viceministro Aníbal Fernández de Soto, lo señaló el señor ministro de la Defensa en una reunión que sobre esta misma materia tuvimos en la Presidencia de la República hace una semana. Pasar a la etapa de la implementación de los acuerdos es fundamental porque esta suerte de interinidad ha generado también cierta parálisis de algunas instituciones para copar aquellos territorios en donde ya existe de hecho una inoperancia militar de las FARC. Y ese copamiento institucional pues tiene que ver también
con el ofrecimiento de garantías para los ciudadanos que habitan en ellos. De tal manera que el paso a la etapa de implementación es fundamental para el Gobierno Nacional. Nosotros estamos a la expectativa de que muy pronto se resuelva el camino jurídico que debemos allanar para la implementación aquí en el Congreso de la República de los acuerdos, y eso seguramente permitirá ofrecer mayores garantías. Me imagino que el señor Fiscal General de la Nación en su intervención contará detalles de lo que ocurrió ayer con la instalación de esta comisión, de esta mesa que hace parte ya de lo que se acordó con las FARC. Esa mesa la instaló ayer el presidente de la República y seguramente pues él contará mayores detalles de lo que allí ocurrió. Yo no quiero ser causante de traumatismos de tiempo, representante Ángela Robledo, entonces termino ahí y a lo mejor más adelante pues tendremos ocasión de contar más detalles de lo que hemos venido haciendo. Muchísimas gracias.